Padre, estamos delante de tu palabra en esta hora y como siempre menciono, si hay algo que todos nosotros sabemos es que necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Podemos conocerla poco o mucho, pero sabemos que es un pozo inagotable, porque a través de tu palabra nos demuestras el camino de la redención. De principio a fin tu palabra todo apunta a Cristo. Desde el principio vemos que el hombre cayó en pecado y iba a venir aquel de la simiente de la mujer para ser librado, para librar a aquellos que estaban bajo esa condenación. Y cada uno de nosotros necesitamos, y en su momento necesitábamos ser librados de esa condenación. Padre, tú conoces los corazones de los que estamos hoy aquí presentes y sabes quién ha venido a escuchar, quién ha venido a querer tener un corazón atento. Pero danos, oh Dios, un corazón humilde para recibir tu palabra, que como hemos cantado muestra a Cristo a través de ella, y como he mencionado, tu palabra habla de Cristo. Ayúdanos a entender y comprender lo que hemos de escuchar esta tarde, y para eso siempre clamamos a ti también por la ayuda de tu Espíritu, porque sabemos que es el de que trata con los corazones. Padre, tú sabes que únicamente tengo el poder de llevar tu palabra a los oídos, pero tú eres el de que puede hacer la obra en los corazones, y cuando hablamos tu palabra, tú cumples su propósito, y sabemos que no volverá a ti vacía. Por eso, obra en los corazones de acuerdo a tu voluntad. Oramos por aquellos que no están, que en tu gracia los guardes, los protejas en donde se encuentren, pero también que nos bendigas en esta hora nosotros conforme a tu palabra. Necesitamos, Padre, tu bendición para que obres en cada uno. Por eso te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aunque leímos un buen párrafo, tanto del capítulo 5 como introducción del capítulo 6, también unos 9 versículos, solamente hoy nos vamos a estar centrando en un versículo solo, y en unos momentos explicaré el porqué. Vamos a estar considerando el versículo 21 nomás: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estamos viendo, hermanos, que sin duda la vida de un creyente debe ser manifestada y marcada por evidencias. A lo largo de todas las Escrituras vemos que la única manera de saber si una persona ha nacido nuevo o es creyente es por los frutos. Evidencias que se ven en sus vidas, que eso demuestra que en verdad han nacido de nuevo. No porque una persona diga yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy creyente. No, la Escritura dice por sus frutos lo conoceréis. Por la vida que lleva los conoceréis. Y es algo que Pablo nos viene enseñando a partir del capítulo 4 en adelante. Si nosotros hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, capítulo 1 al 3, si hemos entendido lo que el Señor hizo por nosotros y las bendiciones que hemos recibido en Él, la manera en que obró en nosotros, la manera en que nos justificó, eso debe verse en nuestras vidas. Y por eso el capítulo 4 en adelante venimos viendo ya hace un buen tiempo cosas que deben verse en aquellos que han nacido de nuevo. Y la vez anterior estuvimos viendo que una persona llena del Espíritu Santo, algo que mencionó también Samuel al principio, algo que vimos el domingo pasado por la tarde, que un fruto, una de las maneras que un cristiano demuestra sus frutos es por medio de alabanzas. Por medio de alabanzas, por medio de gratitud, y hoy veremos que un cristiano debe someterse. Y este mensaje lo he titulado La importancia de la sumisión a las autoridades establecidas por Dios. Y todos nosotros sabemos que sin duda cómo está el mundo. Y si hay algo que necesita ser considerado hoy en día es que hay muy poca sumisión en todas las autoridades establecidas por Dios. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, como en los hogares, a lo largo de todo el mundo vemos que la sociedad humana funciona adecuadamente. Para que funcione adecuadamente necesita un orden. Y ese orden, y para que haya ese orden tiene que haber personas con autoridad y que otros se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. De lo contrario, el mundo se va a convertir en un caos, si cada cual hace lo que quiere o como le conviene o la manera en que esa persona quiere. Cada vez vemos que hay menos respeto de los hijos hacia los padres, de parte de los ciudadanos hacia las autoridades civiles, de parte de los alumnos hacia los maestros, y podemos seguir mencionando. Pero hermanos, vemos la falta de respeto a las autoridades, tanto a los policías. Sabemos que hoy aquí hay algunos que son policías, tenemos personas de la fuerza, tanto a los policías como a muchos otros. Por eso el país está como está, podemos decir. Nadie respeta las leyes, nadie respeta las autoridades, aún en las cosas más simples. Antes, si nosotros veíamos a un oficial o a un policía, como lo llamemos, había un cierto grado de respeto, de temor, porque era la ley, pero sabemos que hoy en día eso ya no es así.
Hoy en día ya no es así, es una falta de respeto la manera en cómo se trata, pero sabemos que son leyes, son autoridades que el Señor ha establecido. Sabemos que muchas personas que están en autoridad, muchos abusan de esa autoridad que el Señor les ha dado, pero eso no elimina el hecho o la necesidad del deber que tenemos de someternos al patrón establecido por Dios como demandan las Escrituras. ¿Y cuál es ese patrón diseñado por Dios? Es un resultado de la llenura del Espíritu Santo, la sumisión mutua. Como dije, hemos estado viendo los frutos del Espíritu. Pablo nos mandaba sed lleno del Espíritu Santo, es un imperativo, un mandato. No es que habíamos dicho de que nosotros cuando conocemos a Cristo hace una obra de regeneración en nuestros corazones, viene a morar en nosotros en el creyente, pero nosotros como creyentes tenemos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y dijimos que cómo yo me lleno del Espíritu Santo a medida que la Escritura va haciendo cada vez más una obra en mi vida, a medida que yo me lleno más de la Escritura, toma el Espíritu Santo un control de mí. Dijimos que por eso está esa manifestación de la lucha contra la carne continuamente. Hay alguien que va a ganar, o gana el Espíritu o gana la carne, Gálatas 5. Tú decides qué alimentas más. Y por eso debíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pablo había mencionado, hablando entre vosotros, cantando y alabando, dando siempre gracias. Y hoy veremos el sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Por eso, hermanos, la sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu. Y con este versículo que hoy estaremos viendo, Pablo no solamente podemos decir va a ir cerrando un poco lo que viene tratando, sino que nos abre una ventana a lo que estaremos viendo de aquí en adelante. Hemos estado viendo el andar del cristiano en la iglesia al inicio del capítulo 4, versículo 17 hasta el 5:20, el andar del cristiano en el mundo. Pero de aquí en adelante estaremos viendo el andar del cristiano en el hogar y en la sociedad. Y este versículo establece la base de lo que hoy estaremos viendo de aquí en adelante. Pero hay algo que de nosotros debemos entender. Ninguna comunidad puede funcionar sin un claro entendimiento de la sumisión que debemos a aquellos que están en autoridad. Ninguna sociedad ni comunidad va a funcionar sin un claro entendimiento de la sumisión que debemos a aquellos que están en autoridad. Pero para tratar este versículo yo le hice algunas preguntas a este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿en qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a que nosotros debemos someternos a ciertas autoridades? Sabemos que muchos rechazan la idea de sumisión porque la asocian directamente con la idea de debilidad o inferioridad. Una persona sumisa es una persona débil, piensan, o tiene un concepto bajo de sí mismo, o se siente inferior y por eso deja que los demás lo pisen o lo humillen. Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad que menciona la Escritura, con la debilidad de carácter, y tampoco significa una esclavitud ni inferioridad. Y veremos más adelante eso. La Biblia enseña, hermanos, que todos los seres humanos son dignos porque todos fueron creados a la imagen de Dios. Y todos son iguales en naturaleza porque todos comparten la misma humanidad desde el principio. Hombre y mujer los creó Dios a su imagen, iguales, pero veremos que los creó con diferentes roles. Sin embargo, aunque vemos que son iguales en dignidad y naturaleza, ambos son distintos tanto en género, iguales, pero diferentes. Dios hizo al hombre y a la mujer con características físicas, y lo sabemos, diferentes. Son emocionalmente diferentes y eso nos distingue del uno al otro. Son iguales, pero Dios también le dio roles diferentes, tanto al hombre como a la mujer. Y es aquí donde entra en juego la primera idea que veremos el día de hoy con respecto a la sumisión. Hoy veremos, hermanos, la sumisión en general, no la sumisión, como dice el versículo 22 hasta el 24, con respecto a la esposa. Eso lo veremos la siguiente vez. Sino la sumisión en general, o qué dice la Biblia, en qué consiste la verdadera sumisión bíblica. Y esta palabra que Pablo usa en el pasaje que habla acerca de someterse se utilizaba y se utiliza en el idioma original con un término militar. Y tiene la idea de subordinarse, tiene la idea de colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Someterse voluntariamente al liderazgo de otro, esa es la idea de la palabra. Y esta palabra habla de la forma en que se organiza un ejército. Sabemos que en el ejército, como en tantas otras cosas, hay niveles de rango. Sabemos que podemos decir que hay algunos que están más abajo de otros y esa escalera va bajando.
Hay generales, coroneles, capitanes, sargentos, soldados, hay niveles de rango y están obligados a respetar a los rangos superiores. Puede darse de que un soldado puede ser más inteligente, más capaz que el sargento que está por encima de él, pero el mejor sargento posee un rango mayor y el soldado debe someterse, por más que el soldado, el que está abajo, poder así decir, tiene más capacidad, más inteligencia. Por eso la idea de la sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente, mejor o más talentoso, o tiene más valor o menos valor. Tiene que ver con un orden designado por Dios, la autoridad. Escuchen esto, hermanos. El concepto de sumisión significa el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de la esfera de su liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Y eso no quiere decir que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o de menos valor o menos espirituales. No. De hecho, vemos en 1 Corintios 11:3, Pablo dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, la autoridad de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo. Hay algo que hemos visto a lo largo de la Escritura y vemos que Dios, el Hijo, se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. Es Dios, vemos esa divinidad, vemos cómo el Padre y el Hijo son uno en su misma esencia. Cristo no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, pero eso no hace al Hijo menos Dios, ni menos digno, ni menos glorioso. Pero vemos que el Hijo se sometió voluntariamente al Padre. Lucas 2:51 nos dice que Cristo se sometió a las autoridades de sus padres terrenales, aun cuando era un joven. Él era más inteligente, más sabio, más glorioso, Cristo, pero Él se sometió a aquellos que eran mucho menos que Él. Y así, hermanos, como el Hijo se somete al Padre en función, pero es igual en naturaleza y esencia, las esposas, veremos más adelante, que deben ser sumisas a sus esposos, al mismo tiempo que son por completo iguales en naturaleza moral y espiritual. Por eso sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden establecido por Dios. Sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden establecido por Dios. Cristo vemos que se sujetó a la autoridad de su Padre. Él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Por eso la verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido, ahí cambian mucho las cosas, sino más bien de alguien que se somete. No es lo mismo. Es alguien que voluntariamente decide someterse bajo el liderazgo de otra persona porque ha entendido lo que ha sido establecido por Dios. Pero vemos que la sumisión es igual a honra. 1 Pedro 3:1 nos dice así mismo: vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. Génesis 18, 11 al 12, vemos que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, nos dice el pasaje, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, no podía tener hijos. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. La manera en que Sara trataba a Abraham era mi señor. Pero Sara no estaba hablando con Abraham. Si ustedes leen el pasaje, Sara dijo dentro de sí y se rió dentro de sí. Ella estaba pensando: yo ya soy una vieja, ya no puedo tener hijos con mi cuerpo, con el cuerpo que tengo, por la edad que tengo. Y mi señor también ya es viejo. Sara estaba hablando con ella misma. Y ella tenía, hermanos, una clara perspectiva de lo que Dios le ha conferido a su marido. Y el punto de Pedro aquí no es que las mujeres le deben decir a sus esposos Señor, sino la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Él es digno de respeto porque ocupa una posición que el Señor le ha dado. ¿Lo podemos llamar autoridad? Sí, porque podemos decir que está encima de la mujer. Pero vuelvo a recalcar, no es inferior. Vuelvo a recalcar, no tiene menos valor delante de Dios, sino una responsabilidad diferente tanto el hombre como la mujer que Dios ha establecido. Y eso lo podemos marcar en todas las áreas, ya sea en el matrimonio como en el hogar, con los hijos. Entonces, ¿qué es sumisión? ¿Qué es sumisión?
Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente a través de la obediencia. Y obediencia sin honra no es sumisión. Por eso la sumisión implica el reconocimiento. Yo reconozco que Dios se estableció y lo puso por encima de mí. Esa es la idea. Y no hablo solamente de matrimonio, hermanos. Estamos abarcando todas las autoridades que el Señor puso. Y ahora veremos más en detalle eso. Alguien dijo, no es la superioridad del individuo lo que hace respetable, es la posición que ocupa. Si una mujer cree que su marido no es digno de respeto, si su marido no es digno de recibir respeto, entonces debe respetar su uniforme, debe respetar su rango. Sin ese respeto el hogar sabemos que no funciona. De hecho, nada funciona adecuadamente cuando no se toma en cuenta la línea de autoridad. Nada, hermanos. Y un claro ejemplo tenía en mi mente un equipo de fútbol. Hay alguien que dirige el equipo de fútbol dentro de la cancha. Le dice, vos haces esto, vos haces lo otro, vos andás allá, vos picás allá, vos corres allá, vos haces esto, jueguen de esta manera. Hay una posición. ¿Cómo y cuándo se juega mejor? Cuando cada uno funciona dentro de la coordinación que el capitán ha establecido. Si cada cual hace lo que quiere, muy probable que se pierda el juego. Van a estar o todos adelante o todos atrás y cada uno hace lo que quiere. Imagínense en eso por un momento en el hogar. Cada uno hace lo que quiere. Imagínense en eso en la iglesia. Cada uno hace lo que quiere. Imagínense en el país. Eso mismo, cada uno hace lo que quiere. Por eso, hermanos, son necesarias las autoridades que Dios designó para que haya un orden. Si nosotros queremos un orden en la iglesia, debemos someternos a lo que dice la Escritura y la manera en que la Escritura menciona de cómo honrar a los líderes y someternos en cierta manera a los pastores. Si queremos que haya un orden en el hogar, tenemos que tener nuestro hogar bajo las Escrituras, como el Señor designó que debe haber un hogar. Después venimos y podemos decir, ¿por qué mi matrimonio está así? ¿Estás viviendo tu matrimonio como mandan las Escrituras? No. ¿Y entonces? No podemos esperar bendición si no aplicamos las Escrituras. No podemos esperar. Miren el país cómo está. Miren el mundo cómo está, la sociedad cómo está. ¿Por qué? Porque no viven conforme a la Escritura. No viven según el orden que el Señor ha designado. Lo mismo un ejemplo en una guerra. Una guerra no se gana cuando cada soldado hace lo que quiere. O cuando se le ocurre en el momento una estrategia personal y la lleva a cabo como él quiere. No, el soldado debe obedecer porque para eso están las autoridades, para ser reconocidas y obedecidas. Pero una de las cosas que también vemos en esta sujeción es la que está tan unida a la humildad, ya que cuando no nos sometemos a la autoridad que ha sido establecida por Dios, que Dios puso por encima nuestro, estamos siendo rebeldes, soberbios y orgullosos a lo que el Señor ha puesto. 1 Pedro 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. Y miren cómo el pasaje está unido con la humildad, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Filipenses 2, un pasaje conocido, hablando de que Cristo, somos llamados a ser como Cristo en humildad, considerar a una persona superior una actitud de humildad. Yo tengo en gran estima una persona y todos podemos decir somos sumisos a la otra persona, pero volvemos a lo mismo, en el trato, en la manera en que lo trato. Y es importante recalcar que la idea también de la palabra sometiéndonos es algo de continuo. Yo me debo someter continuamente, no cuando yo quiero. No cuando yo quiero. Pero ¿quiénes deben someterse? La siguiente pregunta, ¿quiénes deben someterse? El texto dice, someteos unos a otros. Y esto no es que las esposas deben someterse a los esposos y los esposos a las esposas, y los padres a los hijos y los hijos a los padres, los siervos a los amos y los amos a los siervos. No, porque eso eliminaría el concepto mismo de sumisión. No es recíproco. En 1 Corintios 11:33, hablando de la cena del Señor, Pablo dice que debemos esperarnos unos a otros. Y la idea es, bueno, yo te espero a ti y tú me esperas a mí. No, esa no es la idea del pasaje. El punto es que cada cual debe hacer con el otro lo que le corresponde. Esa es la idea. Por eso todos debemos someternos unos a otros, hacer lo que nos corresponde. Y el pasaje, hermanos, deja en claro lo que se refiere Pablo cuando nos manda a someternos unos a otros. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí el texto original dice las casadas a sus propios maridos.
Porque Pablo ya ha estado viniendo diciendo que debíamos sujetarnos, sometiéndonos unos a otros. Y dice, las casadas a sus propios maridos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 5 del capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. La idea es esta, hermanos. Cada cual respete el rango de autoridad con el cual ha sido colocado. Y no solo en el hogar, que es el foco de atención que Pablo menciona aquí, sino en todas las áreas de la vida. Los hijos deben someterse a sus padres, los siervos, aquellos que trabajamos, tenemos que someternos a nuestros amos, en este caso a nuestros patrones, y las esposas a sus esposos. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo una línea de autoridad. Y vemos eso en la Escritura. En la nación, los ciudadanos deben someterse a los gobernantes. Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido designadas. La idea es esta: Dios es soberano, Dios es el que pone reyes, quita reyes, y Él sabe quién está gobernando hoy en día y el por qué lo puso. Muchas veces podemos decir, presidentes malos como castigo para la nación. Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Los ciudadanos deben someterse a los gobernantes. En segundo lugar, en la iglesia, los miembros deben someterse a los pastores, las autoridades que son establecidas por Dios. Primera de Tesalonicenses 5:2 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y ahí está la honra que se le debe a esas autoridades. Tito capítulo 2 versículo 15. Esto habla, Tito, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Pablo sabe que el pecado siempre está en el corazón del hombre y muchas veces no va a querer respetar la autoridad. Algunos no se sienten bien cuando son reprendidos, y Pablo le dice a Timoteo, a Tito, por causa de tu juventud, nadie te menosprecie. Por causa de tu juventud, nadie te menosprecie. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos, ahí está la palabra que estamos viendo, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Hermanos, la sumisión no puede ser selectiva. Bueno, en esta área me someto, en esta área no me someto. Si soy mujer me someto a mi marido pero no a mi pastor, o si soy esposo me someto a mi amo o a los gobernantes pero no a mi pastor. No podemos elegir a quién someternos y a quién no. No. Lo que la Escritura dice es que los creyentes deben someterse a las autoridades que tengan sobre sí, cualquiera que sea, en cualquier esfera. Es más, hasta debemos, hermanos queridos, enseñarle a nuestros hijos a respetar las autoridades, porque eso viene desde la cuna. Hay una rebeldía continua en el corazón. Hay una rebeldía continua en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, a no obedecer a sus padres, que están en su hogar, que en alguna ocasión, lo más probable, y espero que sí lo hayan disciplinado a esos hijos. Cuanto más cuando salen de su casa, cuando están en el colegio con algún profesor, cuanto más cuando ven a algún policía o alguna autoridad fuera de su hogar. Por eso, cuando un padre permite que su hijo no respete a un profesor o a una autoridad, y un padre no hace nada, ese padre no se da cuenta del daño que le hace a su hijo. Hermanos, el concepto de autoridad debe quedar establecido en nuestros hijos aún desde pequeños, porque veremos más adelante que no solamente se están rebelando contra esa autoridad, sino se están rebelando contra Dios que puso esa autoridad. La siguiente pregunta que podemos hacerle al pasaje, ¿cuál es el motivo de la sumisión? Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese temor no es miedo, no es que yo le tengo a Dios miedo, no es el miedo que sentimos cuando estamos delante de algo, sino la reverencia que debemos tener ante aquel, como dice la Escritura, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que gobierna por sobre todas las cosas, aquel que estableció las autoridades, y es ante a quien algún día tendremos que dar cuenta.
En el temor de Dios tenemos que hacer todo eso, dice Pablo. Y por cuanto le tememos a Él y le respetamos su señorío, debemos someternos al esquema de autoridad que Él ha diseñado. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios y solo Él tiene derecho a saber y a poner cómo debe funcionar tanto el hogar como la iglesia, como una ciudad, como un pueblo, como una nación. Por eso cuando no seguimos el patrón establecido por Dios, vienen los problemas. Vienen los problemas, tanto en el matrimonio como en la iglesia, en todas las áreas. Y como dije hace un momento, después nos preguntamos por qué me va así, o por qué esto, o por qué lo otro. Dice Proverbios capítulo 3, pasaje conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No digas, yo voy a hacerlo de esta manera porque te irá mal. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Por eso el que resiste al esquema de autoridad está resistiendo a Dios mismo. Y noten el pasaje que vimos recién, Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, escuchen esto, acarrean condenación para sí mismos. Hermano, no es cosa ligera no respetar las autoridades que el Señor ha puesto. Dios lo ve como un intento de rechazar su autoridad divina, así es como Él lo ve. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Dice el Señor, es como cuando vamos y predicamos el mensaje del Evangelio. Somos llamados a evangelizar, a predicar el mensaje del Evangelio a toda nación, a toda criatura. Pero no me rechazan, no te rechazan a ti, dice el Señor, me rechazan a mí. Estás hablando de mí, que se arrepientan, que clamen a mí y no me quieren a mí, no es que no te quieren a ti. Pero hay algo interesante en estos versículos. Pablo dice, esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Hermanos, en todas la manera en que aquí en estos versículos se nos menciona someternos a obedecer, continuamente está como al Señor, en el Señor. Nosotros tenemos que hacerlo como el Señor. Por eso la palabra en el temor del Señor describe cuál debería ser nuestro motivo para someternos los unos a los otros. Es por causa del Señor que yo me someto, porque el Señor puso esa autoridad. Y lo hago en el temor del Señor. Por eso el motivo de someternos unos a otros no es la bondad social, que yo tengo compasión con el presidente y me someto. El motivo de la sumisión no es la ley de Dios, el motivo de la sumisión es el respeto a Jesucristo. Si respetamos al Señor, su señoría, entonces debemos someternos unos a otros porque amamos al Señor. Y Pablo usa el término temor, pero es un temor reverente, un respeto, que sin duda es compatible con el amor. Es miedo a decepcionar a Jesús, a entristecerle, si no obedezco lo que Él ha establecido. En Números 16 tenemos el relato de Coré, Datán y Abiram, cuando estos hombres se opusieron a la autoridad de Moisés. Y en pocas palabras, yo lo resumí, dijeron así: ¿y quién se cree que es Moisés? Él cree que por ser el pastor o porque Dios lo designó tiene derecho a dar órdenes, que hagamos esto, que hagamos aquello. Y Dios a eso lo tomó como una afrenta personal. Dice que la tierra se abrió y los tragó vivo a Coré, a Datán y a Abiram. Por eso, hermanos, criticar a una autoridad establecida legítimamente es peligroso, porque no nos estamos oponiendo hacia esa autoridad, sino a Dios mismo. A Dios mismo. Y no hablo de evaluar, porque yo tengo derecho a evaluar lo que está haciendo mi presidente. Pero aunque yo no esté de acuerdo con lo que haga mi presidente, o quien sea que esté en autoridad, es mi presidente y debo respetarle, y debo tratarlo con honra, y debo obedecerlo, y debo orar por él, como dice la Escritura. Y así con cualquier autoridad. Hermanos, el Señor es infinitamente más sabio que nosotros. Y si Él ha establecido que las cosas funcionen de cierta manera y no van a funcionar mejor si nosotros lo hacemos de otra manera, a nuestra manera. Y caemos en el proverbio que acabo de leer: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, depende de Él en todo momento.
Y sabes, hermanos, cuando no sigues los consejos del Señor y lo que dice en su palabra, no solo estás mostrando rebeldía y desobediencia. Y tú dices, no estoy mostrando eso, pero con la actitud lo estás diciendo. La manera en que yo lo hago es mejor que la manera en que tú, Señor, dices. Cuando tú no vives conforme a las Escrituras y no te sometes a la autoridad que el Señor ha dejado, tú le estás diciendo directamente o indirectamente al Señor, yo lo hago mejor. O esa autoridad que tú pusiste no era la correcta. Por eso la mujer que teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su marido. Los hijos que temen a Dios saben que lo mejor que pueden hacer es someterse a sus padres. Y sin duda Dios bendecirá esa actitud de obediencia. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Pero ¿cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, ir en contra de nuestro orgullo natural e ir en contra de nuestro egoísmo para poder someternos unos a otros? A la larga, hermano, ese es el problema que todos nosotros tenemos con el concepto de sumisión. Somos orgullosos y egoístas, no queremos someternos a la dirección de otro. No queremos reconocer que otro tiene una autoridad que yo no tengo o que tiene un rango que debo respetar. No quiero. En mi corazón hay algo que no quiere someterse. Y por algo están estas directrices. Sométanse, hijo obedeced, siervo obedeced, mujeres casadas estén sujetas. Y vemos que el marido, veremos más adelante que en las próximas predicaciones, veremos que en el corazón y en la esencia del marido no está el deseo de amar tiernamente a su esposa. Por eso hay un mandamiento que dice amarla y tratarla como un vaso más frágil. No queremos la rebeldía y el orgullo en nuestro corazón. Hay algo dentro de nosotros que nos dice, ¿por qué yo tengo que hacer lo que Él me dice? Pasó con Moisés y por algo están todos estos mandamientos establecidos. ¿Por qué yo tengo que tratar así a esta persona? Pero entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ir en contra de esa tendencia de nuestro corazón y someternos unos a otros? Por eso, hermano, tu hijo, nuestros hijos, va a haber una rebeldía continua hasta que no conozcan a Cristo. Aun cuando conozcan a Cristo, van a ser rebeldes como muchas veces nuestro corazón es rebelde con Cristo y todo. Pero es Cristo. Por eso Pablo da la respuesta en el texto, por el poder del Espíritu Santo. Lo vimos la vez anterior. Recuerden, hermanos, que Pablo está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos. Ese es el fruto de la llenura. Todos deben someterse, sean creyentes o no. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, como dije, a respetar las autoridades, sean creyentes o no. Pero solo los cristianos pueden someterse con un espíritu correcto, con un entendimiento de que esa es la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Alguien dijo así, todo cristiano obediente y lleno del Espíritu es un cristiano que se somete. El esposo que exige la sumisión de su esposa a él, pero no reconoce su propia obligación de someterse a ella, distorsiona el principio de Dios para la relación matrimonial y no puede funcionar como un esposo piadoso. Los padres que demandan obediencia de sus hijos, pero no reconocen su propia obligación de someterse en sacrificio amoroso para satisfacer las necesidades de sus hijos, son ellos mismos desobedientes de su Padre Celestial y no pueden funcionar como padres piadosos. Por eso el cristiano piensa de este modo: Él dará cuenta a Dios por el ejercicio de su voluntad y yo daré cuenta por mi obediencia. Lo veremos más adelante. Las casadas no se deben sujetar a sus maridos y decir, mi marido no me ama, por eso no me sujeto. No, las mujeres se deberían sujetar, así como nosotros debemos sujetarnos a nuestros pastores, a las autoridades, porque es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. Y si lo que me pide no es pecado y está dentro de su jurisdicción, por así decirlo, yo lo voy a hacer. Debemos hacerlo y dejaré en manos de Dios los resultados. Así debe pensar un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso dice Pedro que las mujeres santas del pasado esperaban en Dios, sometiéndose a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios, mientras se sometían a sus maridos. Y el problema, hermanos, no es un problema de temperamento, es un problema de piedad. No es que algunas personas nacieron con un poco temperamento, inclinados a ser sumisos a otros, y otros no quieren someterse porque nacieron así. No es así. El creyente lleno del Espíritu se somete con gozo, pero el que está controlado por su temperamento natural no puede someterse así. Y esto que estamos diciendo, sin duda, es un indicativo de tu madurez espiritual, hermano. ¿Cómo estás espiritualmente?
Analiza tu vida a la luz de lo que ahora estamos diciendo. ¿Cuál es tu nivel de honra, respeto, obediencia que estás dando a las autoridades que Dios ha puesto encima sobre ti? Ese es el indicativo cómo estás. Ese es el indicativo que Pablo menciona. Si estás lleno del Espíritu Santo, se va a ver esto en tu vida. Te vas a someter a las autoridades que el Señor puso. Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a cantar y vas a dar gracias. Es una evidencia del Espíritu Santo. Y no es lo que tú haces en la iglesia. O podemos decir, mira a esa mujer cómo sirve, sí, pero ¿se somete a su marido? Mira a ese hermano cómo sirve, sí, pero ¿se somete a su pastor? ¿Se somete a cualquier autoridad en todas las áreas de su vida? Eso es espiritualidad, hermanos. Eso es un fruto de ser lleno del Espíritu Santo, porque naturalmente no está en nuestro corazón el querer inclinarnos en obediencia a las Escrituras y por sobre todo someternos a las autoridades que el Señor ha dado. Alguien dijo así, saltar, brincar y sentir calambres, eso lo hace cualquiera, pero someterse a las autoridades superiores, eso lo hace solamente un corazón lleno del Espíritu Santo, tanto un hombre como una mujer. Por eso tratar irrespetuosamente, sin someterse, tanto un padre, una mujer, un patrón, podemos llamarlo así, un jefe, un pastor de una iglesia, una autoridad superior, demuestra que hay un grave problema espiritual en nuestras vidas. Porque el cristiano controlado por el Espíritu Santo, dice Pablo, se somete, manifiesta honra y obediencia a las autoridades superiores. La última pregunta que podemos hacernos, anteúltima, perdón, ¿cuál es el límite de esta sumisión? El límite impuesto por Dios es su propia autoridad. Es su propia autoridad. Debemos someternos unos a otros, dijimos, en el temor de Dios, bajo la autoridad de Dios. Él es nuestra autoridad primaria. Todas las demás son delegadas. Y si una de esas autoridades delegadas nos pide que hagamos algo contrario a la autoridad de Dios, ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Puede presentarse en un trabajo hoy en día que tu patrón te pide que mientas, que arregles unos números, que hagas algo que tú sabes que es antibíblico y que deshonraría a Dios. Y está en ti, en tu responsabilidad y como creyente, saber qué determinación vas a tomar. Si vas a honrar a Dios antes que a los hombres, ¿qué debes hacer? Como le sucedió a Pedro y a Juan, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A veces, hermanos, vas a tener que desobedecer a las autoridades. ¿Por qué? Por obediencia a Dios. Si las autoridades nos dicen, no hay más iglesias, no se congregan más, ¿qué haremos? No se lee más la Biblia, quemamos todas las Biblias, ¿qué haremos? No hay más cristianos, no hay más Dios, no. Y por eso los discípulos y por eso la iglesia primitiva fue perseguida de tal manera, porque había una autoridad superior, reyes, gobernantes, que eran en contra de las Escrituras. Lo vemos en países como Corea del Norte, el país número 1 en todo el mundo más perseguido. Ellos se congregan en casas, a veces hasta prácticamente a oscuras para que no vean que hay luz, porque si ven la luz, ven que hay muchas personas adentro. Pero no dejaron de congregarse porque las autoridades le digan que no lo hagan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Y en último lugar, ¿qué se espera de aquellos que están en autoridad? Yo no sé si tú, hermanos, o bien eres esposo, o bien tienes un grado de autoridad en tu trabajo. ¿Qué se espera de aquellos que están en autoridad? Que la ejerzan. Si se le pide a las esposas que se sometan a la autoridad de sus esposos y a los hijos que se sometan a la autoridad de sus padres, ¿qué es lo que se espera tanto de los esposos y de esos padres? Que ejerzan su autoridad. Porque no podemos pedirle a alguien que cumpla lo que dice la Escritura y nosotros no cumplirla. Y por eso Pablo da las directrices tanto a mujeres como a hombres, tanto a padres como a hijos, tanto a amos como siervos, a ambas cosas. ¿Sabes, hermanos, por qué muchos hogares andan mal? Porque aunque parezca que sí hay una cabeza en ese hogar, la cabeza no está funcionando como corresponde. Tienen una cabeza, pero como alguien dijo, sufrió una embolia cerebral, no funciona. Hay un padre en ese hogar, pero no está cumpliendo el rol de padre. Hay un esposo en su hogar, pero no está cumpliendo el rol del esposo bíblicamente. Y así no va a funcionar un matrimonio, un hogar. Por eso las personas que han puesto allí para liderar no están dando direcciones claras, muchas veces ni siquiera están ahí. Los esposos son ausentes, padres ausentes, madres ausentes. Y Pablo nos enseña que los que han sido colocados por Dios en el liderazgo deben saber que tienen una gran responsabilidad por la cual darán cuenta delante de Dios.
Lo vemos desde el principio. Eva pecó primero, pero el Señor no la llamó a rendir cuenta a Eva. Adán, ¿dónde estás? Vení acá. ¿Por qué permitiste que pasara esto dentro de tu hogar, por así decir? Y sin duda, hermanos, padres, esposos, el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra familia. No solamente de nuestra vida espiritual, sino como hemos sido sacerdotes de nuestro hogar, pastores de nuestro hogar. Cómo hemos liderado nuestro hogar. Daremos cuenta delante de Dios. Por eso los padres, en este caso los que ejerzan autoridad, o los amos o los líderes, deben ejercer su autoridad, y eso requiere, hermanos, de tiempo. Eso requiere tal vez que nos sentemos a hablar, a dar direcciones, a ver cómo está el ambiente en esa esfera. Eso requiere que estemos equipados continuamente con la palabra, porque si no, yo no voy a saber cómo debo tratar con mi esposa. Yo no voy a saber cómo debo trabajar en mi trabajo. Es necesario que estemos equipados con la palabra de Dios para hacerlo cada vez mejor, y que sea la voluntad de Cristo y no la mía la que gobierne mi hogar. Entonces, ¿qué se espera de la autoridad? Algo sencillo, que la ejerza. Si tú, padre, el Señor te ha dado una responsabilidad, tienes que cumplirla. Si te ha puesto como sacerdote, como padre, como cabeza de tu hogar, tienes que vivir como cabeza del hogar, siendo de ejemplo. ¿Qué se espera de la autoridad? Que la ejerza. Nosotros esperamos que nuestros gobernantes ejerzan la autoridad que se les dieron, no tomando cierta autoridad o pisoteando a aquellos que están bajo su autoridad, sino que la puedan ejercer bien y sabiamente. Y sabemos que si alguno abusa de su autoridad, tendrá que dar cuenta a Dios por eso, cuando esté delante de Él. Si alguno, sabiendo que tiene autoridad y no la ejerce, también dará cuenta a Dios por eso, porque Dios lo puso en una autoridad y no la ejerció. Tanto aquel que abusa de la autoridad tendrá que dar cuenta a Dios, como aquel que tiene la autoridad y no la ejerce va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y como conclusión, yo quisiera, hermanos, que grabemos esto en nuestras mentes. Aquel que no puede respetar las autoridades terrenales no puede respetar a Dios. Aquel que no puede respetar las autoridades terrenales no puede respetar a Dios. Y viene a mi mente un pasaje conocido. Aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos respetar a las autoridades si no respetamos a Dios y sabemos que Dios ha puesto esas autoridades? Pero simplemente 2 puntos como conclusión. Aquellos que están en autoridad, y vuelvo a mencionar, ya sea que tengas una responsabilidad superior en tu trabajo y tengas personas bajo tu cuidado, por así decir, ya sea que seas amo, ya sea que seas padre, esposos, un líder en algún área. Hermanos, Dios nos ha dado responsabilidades que sobrepasan muchas veces nuestras capacidades. Muchas veces nosotros nos sentimos insuficientes como padre, como esposo. Me cuesta hacer esto a mi esposa. Sé que debo hacerlo, pero me cuesta a mi hijo criarlo de esta manera. Me cuesta corregirlo, pero tenemos que aplicar las Escrituras. Y así en todas las áreas que nosotros vengan a nuestra mente con respecto a las autoridades que hemos estado hablando hoy. No es fácil ejercer bien la autoridad, pero tenemos, hermanos, en nuestras manos la palabra de Dios, tenemos la gracia, y por sobre todo esto vamos a poder hacerlo cuando dependamos y estemos llenos del Espíritu Santo. Ahí vamos a poder ejercerla bien. Podemos ejercerla bien, muchas veces no queremos. Pero aquellos que están bajo autoridad, aquí entramos todos en alguna esfera de la vida estamos bajo autoridad. Yo tengo un pastor, yo tengo un amo terrenal, si puedo decirlo así, un patrón, tengo un padre al que debo honrar. ¿Cuál es la actitud interna que debemos tener hacia ellos? Yo pregunto, ¿lo vemos como personas que Dios ha colocado sobre nosotros que tenemos que respetar y obedecer? Porque si nosotros no lo vemos de esa manera, si tú no ves a tu pastor y dices, es mi pastor, nunca lo vas a obedecer. Si lo ves como un simple hermano, si ves al presidente como una simple persona, nunca lo vas a obedecer. Si ves a tu patrón, a tu jefe hoy en día y lo ves como un simple empleado, no lo vas a respetar. ¿Ves a las personas que Dios ha colocado verdaderamente como alguien que tienes que respetar y obedecer? O pregunto algo mejor, ¿se sienten ellos respetados por nosotros? ¿Ven ellos en nosotros que somos llenos del Espíritu Santo, que en verdad somos cristianos fieles, que con nuestra vida y actitud ellos son respetados? Y si es necesario, pregúntale, ¿tú te sientes, o las esposas o los cristianos a sus pastores, o sus siervos a sus amos, ¿tú te sientes respetado por mí? ¿Yo te honro?
Y asimismo, como acabo de decir, que la gracia y el poder de Dios están disponibles para aquellos que ejercen autoridad sabiamente y piadosamente, así también esa gracia y ese poder del Espíritu está disponible para que nosotros podamos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Hermanos, recuerda que resistir a las autoridades establecidas por Dios es un atentado contra la autoridad de Dios. Repito de nuevo eso. Recuerda que resistir a las autoridades establecidas por Dios es un atentado contra la autoridad de Dios. Dios es deshonrado si tú no te sometes a las autoridades que Él ha puesto. Y un creyente puede sujetarse. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo está en él, es lleno de él. Lo que tal vez es no quieres. Y el no querer es en contra de Dios, ya que Él puso las autoridades. Pero también, hermanos, recordemos que tenemos autoridad y nosotros podemos mencionar ciertas personas que están como autoridad por encima nuestro. Pero recordemos, hermanos, que tenemos a alguien que está por encima de todos ellos. Una autoridad suprema, y a Él debemos someternos en obediencia. Si decimos que Él es nuestro Señor, el Señor mismo le dijo a algunos que supuestamente decían: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué dicen que yo soy Señor y no hacen mi voluntad, no hacen lo que yo les mando? Podemos, hermanos, hoy aprender que tenemos autoridades por encima nuestro, pero no nos olvidemos que hay alguien que está por encima de toda autoridad. Nosotros le debemos una vida de obediencia, una entrega completa a Él, sabiendo que Él es la autoridad suprema. Y todas las demás autoridades que nosotros podemos ver han sido establecidas por Él. Pero si hoy no conoces a Cristo, si hoy no conoces a Cristo en esta noche, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, porque tal vez estas palabras, si no conoces la Escritura, estas palabras pueden sonar raras. Y el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán. Cuando, hermanos, veremos la próxima vez, la casada estén sujetas a sus propios maridos. Imagínate, yo te aseguro que tendré un mayor rechazo si salgo y digo este versículo en medio de la plaza de Seiza, así predico el mensaje del Evangelio. Porque vivimos un mundo donde las mujeres quieren tomar cierta autoridad, invirtieron los roles que Dios ha establecido y vemos todo ese movimiento feminista, entre otras cosas. Porque es anormal escuchar esto, es antibíblico. Es bíblico, pero para ellos no. No entra en su mente. Pero el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios en este siglo. Eso es viejo. El hecho de casarse, el hecho de formar una familia, el hecho de que sea hombre y mujer, eso es viejo. Ahora se modernizó todo. No. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy, por los siglos, porque Él es así y Él no ha cambiado. Y el que está en la cima de este esquema de autoridad es Dios mismo. Él es la máxima autoridad y es aquel a quien debes someterte. Porque eso, si hoy no conoces a Cristo, debes entender algo. Todos nos hemos revelado a Dios alguna vez en nuestras vidas. De ahí venimos. En pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. De ahí venimos en rebeldía continua por nuestro pecado. Y nos damos cuenta, y hoy yo te digo, si no conoces a Cristo, hay una necesidad en tu vida si hoy no conoces a Cristo. Y es la necesidad de reconciliarte con Él y someterte a su autoridad. Y solamente eso es posible a través de Cristo. Solamente eso es posible a través de Cristo. Él es el de que vino a morir en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Hay una autoridad en la cual todo pecador debe someterse, pero solamente lo pueden hacer a través de Cristo. Él es la única vía de acceso al Padre, Cristo mismo. Es el único que puede encontrar perdón para todos tus pecados. Es Cristo. Es Cristo, querido amigo, si hoy no conoces a Cristo. Filipenses 2:9, hablando acerca de Cristo, la manera en que se humilló, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Este pasaje dice: si no confiesas que Jesús es el Señor, ahora tarde o temprano lo harás. O lo vas a hacer ahora si te arrepientes de tu pecado y no lo llamas solamente Salvador, sino Señor. Ahora Él es el Señor de mi vida, Él es el de que gobierna, ahora vivo para hacer su voluntad. Pero si no haces eso hoy, lo vas a hacer el día del juicio. O lo haces hoy y te arrepientes de tus pecados y reconoces que Él es el Señor, la máxima autoridad, o lo haces el día de mañana cuando estés delante de Dios para ser condenado por toda la eternidad en lugar de castigo eterno. Tú tienes dos opciones.
si hoy no conoces a Cristo. Pero toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso, querido amigo, si hoy no conoces a Cristo, o presta atención en tu relación con el Señor, reconoce que Él es el Señor. Reconoce que Él es el Señor. Y el hecho de reconocer que Él es el Señor es reconocer que Él es tu amo. Y si tú no reconoces eso, lo único que harás es acarrearte condenación a ti mismo. Porque el hecho de que tú vivas fuera de sus estándares, el hecho de que tú no vivas como si Él fuera tu Señor, no quiere decir que Él sea el Señor de todos los cielos, de toda la gloria. Y darás cuenta el día de mañana delante de Él. Por eso lo único que queda es someterte a su autoridad en obediencia. Él manda a todos los hombres, Hechos 17, en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermanos, necesitamos comprender las Escrituras, pero jamás vamos, como dice Pablo, en primer lugar, no vamos a poder someternos si no somos llenos del Espíritu Santo. No vamos a poder someternos a las autoridades que Él ha establecido si no somos llenos de su Espíritu. Pero si no nos sometemos a Dios, menos podremos someternos a las autoridades que Él ha establecido. Deseo que como iglesia podamos vivir bíblicamente y someternos a lo que el Señor ha decretado en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias por seguir hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de Cristo y de seguir conociendo su gloria, de poder verdaderamente tener cada día una relación cercana a ti, de poder amarte y no meramente con nuestros labios, sino con nuestro estilo de vida. Que nuestra vida pueda manifestar, Señor, que en verdad eres nuestro amo, en verdad tú eres aquel que tiene autoridad y sobre ti se postra toda la creación, porque tú eres digno, Señor, de esa autoridad y de recibir la gloria, el honor, el poder, como dice tu palabra. Sabemos que la creación te alaba en esta hora, Señor. Los ángeles te alaban, pero lamentablemente el hombre en pecado continuamente y rebeldía. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a poder ejercer bien aquellos, si estamos en autoridad, como padres, como esposos, danos sabiduría, a no, Señor, tomar esta autoridad como algo para tomar algún privilegio que no nos corresponde, sino en humildad, Señor, sabiendo que tendremos que dar cuenta delante de ti. Y aquellos que también somos, Señor, siervos, aquellos que también debemos someternos a ciertas autoridades que tú estableciste, danos la gracia, el favor para poder hacerlo, porque lo contrario nos estaríamos rebelando contra ti, que tú has puesto esa autoridad. Pero por sobre todo, Padre, obra en aquellos que hoy tal vez están sin Cristo, sin Dios, que en tu gracia tengas misericordia de ellos y puedan reconocer que tú eres verdaderamente Dios, que puedan reconocer que han pecado contra ti como nosotros un día lo reconocimos y nos arrepentimos, y aún hoy nos seguimos arrepintiendo de nuestros pecados. Obra, Padre, en los corazones y sigue salvando pecadores. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.